Jaime Núñez. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya regresamos, las 8:15. Está Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y nuestros ojos en la agenda política. Arturo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Oye, qué gusto que estés con nosotros, Arturo. TEMEC, pues ya, en Estados Unidos, falta Canadá, pero ya un paso importante, ¿no? Muy importante, y creo que no será muy difícil que Canadá también lo apruebe. Y bueno, esto hace que México entre en una situación muy interesante. Primero, sí es un paso importante, es una política que se requiere, es una política que venía ya desde los años 90 establecida, que es finalmente la política de libre comercio, de buscar una integración en el comercio mundial, básicamente con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Es una política perfecta y claramente neoliberal. De hecho, es una política en la cual el Estado acepta que renuncia a ciertas capacidades para internamente tomar algunas decisiones económicas y pacta con otros países las condiciones del intercambio comercial que le convienen a los tres países. Que esto es un poco el gran cambio que hubo al final del siglo pasado en varios estados del mundo para poder abrir las fronteras, abrirse a la globalización y poder avanzar en las principales nuevas actividades económicas como es el comercio. Ahora, en este sentido sí es cierto lo que ha comentado esta semana Mary Carmen Cortés en los noticieros de Fórmula, en el cual, bueno, ciertamente se cedió en algunas de las premisas que quería Estados Unidos. Tiene que ver esto con algunas regulaciones laborales, tiene que ver con la industria automotriz, el aluminio, pero en términos generales es mucho mejor para México tener un acuerdo de libre comercio como el que se firmó que no tener ninguno. Y esto es lo que quizás sea en la semana la noticia importante. Es sin duda una medida que va a implicar hacer otros cambios en la economía, otras reformas legales ya están anunciadas, seguramente no habrá mayores problemas, puesto que el partido del presidente tiene la mayoría en las cámaras para hacerlas pasar, pero en todo caso, pues lo que este gobierno está ratificando con este tratado es el mantenimiento de una política eje del desarrollo neoliberal de México durante los últimos años y que, bueno, finalmente nos ha traído grandes beneficios. De hecho, Estados Unidos empezó a criticar el Tratado de Libre Comercio porque los ganones en muchas actividades éramos justamente nosotros. Teníamos un intercambio comercial en el cual la balanza comercial nos favorecía ampliamente, y lo que están queriendo hacer, y ya lo hicieron de hecho, fue pues poner algunos ajustes importantes sin duda que le permite un mayor equilibrio a los beneficios que los empresarios norteamericanos tendrán ahora con el nuevo Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, es una buena noticia para México, que curiosamente, mi querido Jaime, se empalma con otras noticias en México que un poco opacan este gran avance, como pues el caso del avión presidencial y la posible rifa, sí. O ¿Sabes con cuál, Arturo? Perdón que te interrumpa. Con lo que declararon los miembros del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, está Claudia Jáñez, de que pues piden claramente certeza para las inversiones. México ya no está siendo atractivo a nivel global, Arturo. Lo dijeron esta misma semana el Consejo Coordinador Empresarial y el CEG. Bueno, por una razón, Jaime, y me parece que tienen razón, no basta firmar un tratado de libre comercio, sino hay que establecer las reglas claras de inversión. O sea, cuando un gobierno como el que tenemos ahora firma un tratado de libre comercio, no es nada más un mensaje al mundo, y a Estados Unidos y Canadá, sino también es un mensaje al interior en donde se
presupone que se están estableciendo normas que garantizan que las inversiones van a tener determinado flujo, determinado éxito. Ahora, ¿qué es lo que piden los empresarios? Certeza jurídica. Esta es una bandera que siempre ha solicitado el empresariado mexicano. Bueno, ya está el Tratado de Libre Comercio. Ahora, ¿cuáles son las reglas específicas con las cuales vamos a poder tener garantía de que nuestras inversiones van a ser respetadas por este Estado? Y ahí es en donde todavía falta mucho por trabajar. Tiene que ver con, bueno, cuáles van a ser las condiciones fiscales. El presidente ha dicho en varias ocasiones de que no se va a generar una reforma fiscal que afecte directamente a las inversiones, pero eso hay que ponerlo en papel, en blanco y negro, para tener reglas claras de lo que puede ser una buena oportunidad para México si en efecto combinamos el Tratado de Libre Comercio con reglas que favorezcan la inversión y le permitan al empresariado tener certeza de que cada peso que va a invertir pues no va a estar afectado por políticas que genere el Estado, que pudieran afectar la renta que evidentemente busca el empresariado cuando arriesga una inversión. Y por otro lado, esa misma certeza abre la puerta a inversiones del exterior que vengan a promover en México algunas cosas. Fíjate, el cambio en las reglas en la industria automotriz implica una cosa muy importante. Básicamente, uno de los mensajes es que los autos que se fabrican en México tienen que tener en todas sus componentes, en las llantas, en el volante, en las láminas, en todo, componentes para su fabricación producidos en México. No importados de otro país, sino producidos en México. Eso implica empezar a producir en México cosas que antes no producíamos porque era más fácil comprarlas fuera. Ahora, ¿con qué certeza yo invierto para hacer ese nuevo tipo de productos en el país si el Estado no me garantiza que mis inversiones, las nuevas fábricas, van a tener reglas claras que no van a obstaculizar mi desarrollo? Y esa es la siguiente etapa. La siguiente etapa, por eso, sí es importante darle seguimiento a las reformas legales que van a seguir a la firma del Tratado de Libre Comercio. Pues veremos qué es lo que ocurre. Y tocabas un poco el tema del avión presidencial, pues qué cosa, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que una noticia tan importante para México como la firma del TEMEC, en donde el debate tiene que estar en los puntos que tú haces, qué opina el empresariado, cómo se van a desarrollar las inversiones, qué garantías nuevas se van a dar, cómo se va a apoyar el libre comercio, qué obras de infraestructura se van a generar para que el comercio fluya claramente hacia Estados Unidos y Canadá, etcétera, etcétera. Bueno, no, la noticia es que se quiere rifar el avión presidencial como una de las opciones para deshacerse de él, o que hay algunos hechos donde todavía la violencia sigue predominando claramente en el país después de un año de este gobierno, o reformas que se buscan como en la Universidad de Nayarit minar un poco a nivel local la autonomía de la universidad. O sea, creo que estamos en un mundo muy curioso. Por un lado se dan avances importantes en materia económica, pero no se dan las certezas que se requieren y por eso lo exigen los empresarios. Y por otro lado tenemos este paquetito de noticias pequeñas y algunas hasta de risa, como es pensar que se puede rifar el avión presidencial para recuperar recursos, cuando lo que tenemos en las manos es un proyecto de nación, ciertamente con características de libre comercio, que es muy importante discutir y profundizar para que México siga adelante. Sin duda. Oye, ¿y qué es esto de en Nayarit? ¿Qué pasó con la universidad? Bueno, lo que pasa es que las universidades públicas se rigen por una ley. Cualquier universidad, la UNAM misma, tiene una ley claro, que regula su funcionamiento, en donde se establecen una serie de características, en donde básicamente están establecidos la autonomía universitaria como una primera premisa. En consecuencia, la universidad tiene facultades para poder dirigirse a sí misma, crear sus facultades, determinar el contenido de sus planes de estudio, ver cómo se organiza para la dirección o la gobernabilidad de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora,
uno de los ejes fundamentales que le da a la libre cátedra, a la posibilidad de que las universidades generen un conocimiento mayor, una investigación mayor, es justamente esa libertad. Ahora, si tú haces una universidad sin autonomía o minando su autonomía y permitiendo que otros actores intervengan para determinar quién define las características del funcionamiento universitario, bueno, entonces el sentido de la universidad empieza a perderse. Eso pasa definitivamente con algunas universidades, incluso privadas, que tienen su propia regulación y deciden cómo hacer las cosas, pero dependen de entonces ciertas aprobaciones de algunas otras autoridades como la Secretaría de Educación Pública o el CONACYT u otras autoridades. Lo que pasó en Nayarit fue que se propone una reforma a la ley universitaria que ciertamente mina la autonomía universitaria como tal, y eso es lo que hay que proteger, porque lo que podría ocurrir es que entonces pues ya no, te voy a poner una exageración, que ya no fuera, por ejemplo, la Junta de Gobierno de la universidad quien nombra al rector, o que los contenidos de ciertos programas de estudio tengan que ser sancionados antes por una autoridad estatal. Y eso es lo que no gusta. Por eso va a ser una noticia importante que no va a afectar solamente a Nayarit, sino que va a poner sobre la mesa un debate de la importancia de la autonomía universitaria para poder tener certeza en este tipo de instituciones académicas. Pues interesante, Arturo, gracias, te abrazamos y te deseamos un excelente inicio de semana, y la próxima, a partir de las 8:15, nuevamente tu análisis, ¿te parece? Me dará mucho gusto, Jaime, saludos al auditorio, un abrazo y feliz domingo. Que estés muy bien. Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y nuestro especialista en la agenda política. Pausa, 8:27, volvemos.